hemos ido desterrando a la Virgen María de nuestras vidas. Hoy en muchas familias ya sacaron a la Virgen María de su hogar. El demonio sabe perfectamente que donde está María no hay nada que hacer. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en su canal Misionero Católico, ahora con una visita muy especial, el Padre Adolfo María Villalpando. ¿Qué tal, Padre? ¿Qué tal, Víctor? Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, bendito sea Dios. Qué bueno. Pues vamos a hablar un poco de la Santísima Virgen María. Creo que nos ha movido de alguna forma en nuestra vida, nuestro caminar constante, ¿no? Sí, claro. Siempre hablar de la Virgen María es hablar de una parte fundamental de todo el plan salvífico de Dios. Cuando a veces se intenta hablar de la Virgen María, hay algunos hermanos cristianos católicos que ven a María como una añadidura, como un elemento paralelo en el plan salvífico de Dios, y es bueno que nosotros empecemos a entender cuál es el papel de María, pero viéndolo en un plano escatológico. ¿A qué me refiero cuando hablamos de un plano escatológico? Todo cristiano tiene que saber que la historia se tiene que interpretar con una visión teológica, es decir, todo lo que acontece en la vida del ser humano y en la vida del mundo, y todo lo que aparece en el cosmos y todo lo que se va sucediendo al paso del tiempo, se tiene que ver en una clave o en una lectura teológico-histórica. Es decir, ya el Señor había dicho que ni la hoja del árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces todo lo que acontece se tiene que ver en un plano teológico. Es decir, Dios está detrás de esto. De cualquier cosa. De cualquier acontecimiento. Así es. Entonces cuando el cristiano empieza a ver la historia en un plano escatológico, comienza a darse cuenta que este es un plan de Dios. No solamente la creación del hombre, del mundo, del hombre, sino que también el plan redentor es un plan bien trazado desde antes de que estuviéramos nosotros. Es un plan que es lineal, va caminando y tiene un fin. Tiene un inicio, un desarrollo y tiene un fin. Siempre un fin divino, ¿no? El Señor tiene muy claro su plan. Una vez que nosotros, el católico, se enseña a ver la historia así, en una clave o en una lectura escatológica, se empieza a dar cuenta que el plan salvífico de Dios que trazó para nosotros los seres humanos inicia prácticamente desde el momento en que Adán y Eva dañan esta autoridad de Dios al ser desobedientes. Y ahí, vamos a decir, se traza para el ser humano el origen o el inicio de este plan salvífico. Y justamente en el origen arranca María. ¿Por qué? Porque cuando Dios manda llamar a los diferentes personajes involucrados en la falta hacia su autoridad, que fue el pecado de Adán y de Eva, nuestros primeros padres, manda llamar a Adán y le llamará su atención con sus respectivas consecuencias a base de su acto que libremente determinó hacer. Y luego a Eva, pero luego cuando manda llamar a la serpiente le dice una frase que es tajante, y le dice: a ti una mujer y su descendencia te aplastará la cabeza. Génesis 3:15. ¿Verdad? Entonces ahí aparece ya, como quien dice, como que el Señor muestra su plan salvífico al hombre, y al mismo maligno o al demonio le presenta, va a ser el plan salvífico, y el plan salvífico arranca con una mujer. Y de alguna forma también es el castigo del demonio, de alguna manera. Así es. Perfecto. Entonces, desde entonces, el demonio, su castigo constante será la presencia de María, esa mujer. Siempre será. Porque no olvidemos que el demonio era el ángel de luz más hermoso que Dios había creado. Claro. Y por ponerlo en estas perspectivas, el demonio vino a ser quitado del puesto que tenía, por llamarla así, hablando de una jerarquía, y ese puesto lo cubrió de alguna manera la Virgen María. O sea, como la criatura perfecta. No hay ningún ser que Dios haya creado que tenga la categoría de la Virgen María. Entonces no hay ningún ser, no ha habido y no va a haber ningún ser con esa categoría, ¿no? Es la nueva Eva, es la Eva que sí cumplió y que sí obedeció. Por eso se mantuvo en perfección
desde que Dios la pensó a María, ¿no? Entonces, ahí arranca el plan salvífico. Entonces, María no es una añadidura en el plan salvífico, por eso es corredentora del Señor, ¿verdad? Porque ella no juega un papel secundario, ella es fundamental. Si nosotros empezamos a ver en esa perspectiva todo el plan salvífico, nos vamos a dar cuenta que es necesaria María. O sea, el Redentor es Jesucristo, Así es. pero María es necesaria en el plan salvífico porque Dios así lo dispuso. O sea, no es un criterio que nosotros decimos, no, es que aquí es porque... No, pues es que Dios así lo quiso. O sea, Dios le dejó muy claro al demonio, a ti una mujer te va a pisar la cabeza, y cuando dice pisar la cabeza es que pues quedas anulado. Así o es. sea, Sí. si te aplastan la cabeza, Pues no hay más. O sea, ya no tienes manera, ¿no? Entonces, solo que ese es una el cucaracha, ¿no? Que se mueven todavía. Así es, no, solamente esos animales que, ¿verdad? Pero en el caso, pues, de esta sentencia que le está dictando, desde entonces, en todo el plan salvífico y en esta visión escatológica, hay 3 personajes esenciales en el plan de Dios. Uno es Jesucristo, como el centro de esto, nuestra Madre Santísima, y el tercero es el demonio. Entonces son los 3 personajes esenciales en el proyecto salvífico de Dios que siempre están interactuando. Desde el pecado de Adán y Eva, el demonio entró al mundo y con sus respectivas consecuencias. Entonces el demonio nunca ha descansado de estar en esta constante lucha contra la mujer. Siempre está en constante lucha contra la mujer. Luego entonces, por eso María se vuelve fundamental y necesaria en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque sin la Virgen María nosotros estaríamos entablando una lucha continua con el demonio, desarmados. O sea, se puede decir que, en muchas partes en la Biblia menciona a María como la que nos lleva directamente a Jesús, ¿verdad? Pero es como una, que podría ser... No puede ser una armadura, tiene que ser alguien que nos está con nosotros, pues cuidando de una forma, protegiendo. Así es. ¿Cuál sería entonces como el nombre que yo le pudiera dar, aparte obviamente de ser la Santísima Madre, ser la Virgen, pero qué sería para mí entonces? Antes que todo, tenemos que verla como lo que es una mamá. Ajá. Pues es una madre. Principalmente. De ahí se desglosa absolutamente todo, ¿no? Nosotros los cristianos le hemos puesto tantos títulos a nuestra madre, como cuando rezamos el rosario, Sí. Por lo menos le decimos 50 títulos a nuestra Madre Santísima, y le pudiéramos agregar otros 50, otros 500. Como atributos de ella. Claro, ¿no? Sí. que son propios de ellos. Son adornos que tiene la Virgen María y que los decimos con un realismo. Cuando decimos puerta del cielo, es que es puerta del cielo. Puerta del cielo, sí. Cuando decimos que es auxilio de los cristianos, es auxilio de los cristianos. Uno que me encanta a mí es cuando le dice uno a la Madre, refugio de pecadores. Refugio de pecadores. Esto es esencial, ¿no? Entonces, eso que tú preguntas es muy interesante, porque un cristiano tiene primeramente que enseñarse a ver a María como lo que es, una mamá. Ajá. Y ya de ahí, como mamá, la particularidad como esta persona puede experimentar la presencia de María, ¿no? Yo la he experimentado como mi madre que me consuela en mi vida empecatada, ¿no? Ajá. Yo la he presenciado a mi madre en un momento de auxilio, que ella me escuchó y atendió mis plegarias, ¿no? Yo la veo como la sede de la sapiencia. Yo la veo como, entonces, cada cristiano de alguna manera primero entra por la puerta de la maternidad, ¿no? Es mi madre, porque ella tomó muy en serio, ¿eh? Sí. Hay que ver en qué momento se vuelve nuestra madre, en la cruz. Así es. Ese no fue cualquier momento. Entonces, en la cruz, el Señor le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Y María desde ese entonces nos tomó muy en serio y somos sus hijos y ella es nuestra madre, ¿no? Eso me parece fabuloso, me hace pensar mucho en mi madre terrena, ¿no? Y en las cosas que de alguna forma limitadas hace con nosotros. Por ejemplo, una madre, si uno se pierde, lo busca. Así es. Y cuando nos hemos perdido, no nomás nos busca, sino nos corretea, pues. Así es. Y anda tras nosotros, ¿no? De alguna forma. Y a mí, en lo personal, me parece algo maravilloso el sentirlo, pues. Sí. Porque preocupada por mí me persigue, ¿no? Me busca para regresarme al camino, ¿no? No, y eso que dices es fundamental.
Yo a veces he utilizado una imagen porque fui niño también, tú fuiste niño, todos fuimos niños. Aunque parezcamos de alguna que no. manera, ¿verdad? Fuimos niños, pero ¿qué pasa con un niño cuando se ve amenazado por un amiguito o alguien? Ajá. Inmediatamente puede correr el niño y poniéndose detrás de la mamá, todo está resuelto. Exactamente. ¿Verdad? Así El es. niño se cae, se raspa una rodilla, llega con su mamá, la mamá le dice sana, sana, colita de rana, le pone saliva a su mamá, que Ajá. dicho sea de paso, está comprobado científicamente que la presencia de una madre ante una curación Sí. tiene un efecto todavía de efectividad, ¿no? O sea, cuando la mamá actúa directamente en la curación de un hijo, hay un plus ahí. Y Maravilloso. eso no sucede con el padre, supongo, ¿o sí? ¿Eso no qué? No sucede con los padres, ¿o sí? No, ¿por qué? Porque al final de cuentas quien llevó a los hijos en el útero es la mamá. Por esa misma razón, María es tan importante. Porque Así es la es. que le da la carne a Jesús, ¿cierto? Así es. Sí, de hecho Jesús tiene un cuerpo, tiene huesos, tiene sangre, tiene agua, tiene todos sus componentes de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y todos los demás elementos gracias a la Virgen María. En el Señor se da un fenómeno muy curioso, ¿no? Todos tenemos 46 cromosomas, Ajá. tenemos 23 cromosomas de papá, de mamá, y cuando ya se hacen parejitas, bueno, conforman a la nueva persona. Jesucristo es el único que nomás tiene sus 23 cromosomas y los cromosomas son de su madre. Únicamente. Así es, por eso a mí me gusta siempre hablar, cuando hablamos ya de la somaticidad de Cristo, de su cuerpo, que nosotros lo vivimos en la Sagrada Eucaristía, yo siempre les digo, no digo una herejía, pero sí tener mucho cuidado con esta afirmación teológica que voy a hacer. María de alguna manera está en el cuerpo que nosotros recibimos, en el cuerpo de Cristo. De alguna manera está marianizado en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están unidos. Así es. Y creo que viene mucho a esta cuestión de aquí tienes a tu madre, ¿no? Así Porque es. al final, en el momento del sacrificio, vamos, eso es lo que hacemos en la misa. Sí. Igual. Quiere decir entonces que al pie del altar se encuentra la Santísima Virgen. Siempre. Y entonces es cuando Él nos dice, ahí está tu madre. Sí. Yo creo que tenemos que tomar conciencia de esto para poder decir, ok, me la llevo a mi casa, como hizo Juan, ¿no? Sí. Y al tomar conciencia, pues nos daría una fuerza mucho mayor, creo yo. Claro, cuando nosotros nos juanizamos, Ajá. que esa sería una configuración que todo católico tendría que tener. Un católico se tiene que revestir de Juan. Ajá. ¿Por qué Cristo le deja a su madre a Juan, que era el menor? O sea, cuando Juan, podemos pensar de alguna manera que cuando empieza su vida pública el Señor, cuando llama a Juan, Juan era, lo más seguro es que era un adolescente o entrando a la juventud, era un muchachito. Sí, sí, sí. Y los demás ya eran hombres ya constituidos de alguna manera, ¿no? Un Pedro ya un hombre casado, con una configuración de padre, con sus responsabilidades. Pero en el caso de Juan, era un adolescente joven y por eso se convirtió en el discípulo amado. Él mismo se autodescribe, tú lo sabes, se autodescribe como el discípulo a quien Jesús más amaba. ¿Por qué le deja Jesús a San Juan a la Virgen María? Porque San Juan era el que más se parecía a Jesús en su pureza, en su, digamos, en su constitución de su seguimiento al Señor. Tú sabes que San Juan fue el único que prácticamente vivió el sacrificio de Cristo de manera directa, porque estuvo con María. Entonces, por eso cede con Juan, porque lo ve que se parece mucho a él. Se parece mucho a él. A él es el único que le permitió que pudiera recostar su cabeza en su pecho. Solamente a él le reveló varias cosas que solamente él supo, ¿no? Entonces es lo que contempla el Señor para poderle dejar a su madre. ¿Cómo queremos nosotros que Jesús nos deje a su madre? Que empecemos a tomar las virtudes de San Juan. Ser puros, ser limpios, tener una vida interior con Jesús, de tal manera que nosotros también podamos poner nuestra cabeza en su pecho. Cuando estamos así enjuanizados, por llamarle así, estamos preparados para recibir a la Virgen María. Ok, o sea, vamos, no es fácil. No, no es todo un proceso, es toda una cesis. No es una cuestión de que yo quiero ser un San Juan para poder caminar con María y de la noche a la mañana yo lo voy a lograr. No, eso supone, se tuvo que formar. Juan se tuvo que formar. Claro. Sabemos que Juan, el Señor llegó a decir, son hijos del trueno. O sea, eran violentos. Entonces San Juan se tuvo que ir configurando con Jesús. Y cuando estuvo al pie de la cruz estaba preparado Juan. Por eso le dijo, ahí está tu madre, y se la llevó a vivir. ¿Por qué? Ya estás preparado, Juan, para recibir a mi madre, ¿no? O sea, todo el proceso que vivió Juan
Incluso, vamos, el sí de María sabemos que es un sí hasta el final, Así es. completito hasta el pie del precipicio, ¿no? En ese caso también Juan entraría dentro de ese sí. 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 Si el fiat de Juan es un fiat que también se lo sostuvo hasta el último momento, sabemos que San Juan no vivió un martirio cruento como todos los demás apóstoles, pero sí vivió un martirio silencioso al ser desterrado, vivir en la isla de Patmos y de todo eso, y fue el más longevo, pero todo eso supuso para él un gran sacrificio. Entonces, él de alguna manera también le sostuvo su sí a Jesús hasta el último instante de su vida. Por eso se le revelan tantas cosas a Juan, obviamente. Así es. Esto obviamente no demerita a los demás apóstoles, supongo. No, por supuesto que no. Ajá, nomás sí tiene como un premio mayor, vamos a decirlo así. Y, ok, perfecto. Entonces, a mí me llama la atención esto de, sí, para podérmela llevar a casa, entonces tengo que tener esta cuestión de la pureza. Y no es que nos ponga con condición, Sí, porque y sí hay que precisar mucho eso, porque incluso María, por eso se pone como refugio de pecadores, ¿no? No necesito estar limpio de pecado para yo poder acudir a mi madre. A la Virgen María le basta con que uno diga el saludo. Dios te salve María, para que María llegue a nuestra presencia. Es fabuloso esto porque le basta. Así es. Yo, por ejemplo, pensando, ayer hablábamos algo de la Virgen, pero pensando en esta situación, a veces a mamá terrenal le basta con que uno, cualquier cosita, ¿no? Te quiero mamá o X, ¿no? Y aún así, mamá, seas como seas, pues te va a querer. ¿Sí? Sí. O sea, va a buscar la manera de beneficiarte. En este caso, vamos con la grandeza de María, pues obviamente me busca aunque sea malo, ¿no? Así es. Sí, porque el Señor no puso eso como condición. Nosotros podemos acercar en cualquier momento a nuestra Madre Santísima, aún aunque estemos en pecado. Precisamente para eso nos arrimamos al regazo de María, para que María nos vaya configurando con su Hijo, nos lleve hacia su Hijo, nos lleve a la gracia. Por eso, cualquiera de nosotros, cristianos católicos, cuando cometemos pecado, tenemos que llenarnos de esperanza, porque el maligno juega un papel muy importante en la desesperanza. El momento en que el maligno entra a la conciencia y te empieza a decir, ¿para qué te confiesas? Diario ese es el mismo pecado y demás. El católico termina por abandonar eso y no, de veras, a mí no me escucha Dios, no me escucha la Virgen porque soy un pecador. No, así no es. Eso es una mentira de Satanás. No, el Señor siempre nos va a escuchar, siempre. Aunque estés en pecado, te va a escuchar. Nada más que las gracias, obviamente no las recibes igual que como estar en gracia. Obviamente, aunque suene. Así es. Sí. O sea, el Señor cuando va a actuar en tu vida, es obvio que te colma de gracias, pero si tú no estás en disposición, hay un principio en la teología, ¿no? Que dice, la gracia supone la naturaleza. Entonces, para que Dios actúe, necesita que esté preparada la materia primero. Ajá. Entonces, si no estamos preparados, con un corazón arrepentido, nos llueven las gracias de Dios. Pero si estamos empecatados, obviamente, y no queremos salir del pecado, por supuesto que nos llegan las gracias de Dios, pero no tienen el mismo efecto que estar viviendo en la misma gracia de Dios. ¿Verdad? Claro, es como, vamos, soy diabético y tomo mi serum para la diabetes, pero sigo comiendo azúcar, ¿no? Así es, dice, pues no. Ajá, sí, nunca te vas a mejorar, pues, o no te vas a controlar. Claro. Ayer, cuando hablábamos de la Virgen, ayer surge una frase que nos gustó y la adoptamos como tal. La frase dice, llévame con el que más me ama. Entonces es el acudir a María precisamente para eso, ¿no? Para que me guíes, para que me conduzcas hacia Él. Sí. No porque sea Jesús el que más me ama y la Virgen no, sino porque es la que me camina, ¿no? Hacia allá. Así es. Ajá. Y de hecho, fíjate que ahora que comentas esto del amor que puede tener nuestra Madre y nuestro Señor, por supuesto que Dios, ese es el amor. O sea, Dios es amor, así lo dijo San Juan, ¿no? Sí. Él es amor por esencia y nos participa del amor. O sea, nosotros somos seres y tenemos ser porque Dios nos participó de su ser. Él es el único ser que hay. Ajá. Se lo dijo claramente a Moisés, ¿no? En estos días escuchamos, oye, ¿y qué voy a decirles allá? Dile, yo soy el que soy. Ajá. No dijo, yo soy el que era, yo soy el que será, soy el que soy. Es un presente continuo, pues digamos, Él es el ser por excelencia. Y si nosotros tenemos ser es porque Dios nos participó de su ser. Es como nosotros los sacerdotes ministeriales, ¿no? Yo soy sacerdote, pero estrictamente hablando, el único sacerdote que hay es Jesucristo. Y nos quiso participar de su sacerdocio. A todos ustedes como laicos, Dios les participó de su sacerdocio común a través del bautismo. Pero a nosotros también, por su gracia y por su poder y su infinita misericordia, nos quiso participar de su sacerdocio, ¿no? Entonces lo mismo pasa así.
Dios es amor por esencia, Él es el amor y nos quiso participar de su amor. Pero María es caso aparte. ¿Por qué? Porque María es la obra perfecta de la creación. De tal manera que María, al ser concebida sin pecado original, ya eso la vuelve atípica. Sí, sí, sí. Y hay alguien que me ha dicho de repente, oye, pero pues también así, qué chiste, ¿no? Decía, qué chiste que María, pues bueno, ella fue preservada de pecado, y de repente les digo, mira, si a ti Dios te hubiera dado la opción de que escogieras a tu madre, ¿cómo la escogerías? ¿No? Sí. O sea, tú la escogerías perfecta, Claro. y de preferencia sin pecado. Así bueno, pues Dios, dice la carta a los Efesios, Dios cuando pensó en nosotros antes de crear el mundo para que fuéramos sus hijos, si pensó en ti y en mí para que fuéramos sus hijos, imagínate cómo se puso a pensar en María para que fuera la madre de su hijo, en donde se iba a encarnar su hijo. Tenía que ser una criatura perfecta, perfecta. Por eso se fue perfeccionando desde la creación, vamos a decir. Así es. Todo el proceso. Así es. Entonces, María, y aquí es el punto que yo te iba a comentar, María ama como ama a su hijo Jesús. Es decir, Jesús no ama en masa. Jesús, nosotros no podemos decir Dios o la Santísima Trinidad aman en masa, aman a la humanidad. No, Dios te ama a ti, Víctor, me ama a mí, Adolfo, ama a nuestros hermanos, nos ama en particular. Así es el amor de la Virgen María. María no ama en masa. Todos los bautizados y todos son mis hijos y yo los quiero y a todos los amo. Nos ama en particular, a ti por Víctor que eres, con tus elementos muy propios, tus características muy singulares, y a mí también. Entonces, el amor de María es un amor que es semejante al de su hijo. Él ama por esencia porque es el amor puro. María ama con participación del amor de su hijo, pero con un amor absoluto. María tiene un amor perfectísimo. Uno lo puede ver, por ejemplo, ¿qué madre hay que viendo a los verdugos que en sus narices le están matando a su hijo y es capaz de perdonarlos? Sí. O sea, esto te habla de algo desfasado, ¿no? Nuestra cuestión humana es ilógico, ¿no? Sí. Es como... No, eso es lo que no se puede concebir. Sí. Una santa mística, Magdalena de Pazzi, decía cuando hablaba de Jesús, Él es el loco de amor. Él está demente de amor. ¿Por qué? Porque no se puede entender cómo el Señor nos ama a pesar de. Y así es, definitivamente. Por eso María, nuestra Madre, nos ama a pesar de cómo seamos nosotros. María nos recibe y nos acoge y nos quiere limpios, nos va configurando. Ahí en ese sentido es de hacernos San Juan, que para que poco a poco vayamos adoptando las virtudes de María, para podernos después llegar a la configuración con Jesús. O sea, para llegar al amor absoluto. Así es. Y el configurarse con María implicaría entonces más que con Juan. Así es. Pero lo interesante de esto es que como buena madre nos lleva de la mano. Así es. Y nos enseña, ¿no? Para lograr esto. Entonces es como mi hijo empieza a caminar y yo lo tomo de la mano para que camine. Así es. Y es que María es una escuela. María es una escuela de amor. De tal manera, y es una escuela cristiana. Es la teóloga por excelencia. Eso hay que entenderlo. María es la teóloga por excelencia. Después de la Santísima Trinidad, la única criatura que tiene más acceso al conocimiento de Dios y de la Santísima Trinidad es la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque es hija predilecta del Padre, es la criatura perfecta en la cual Dios se recrea. Es la madre del Hijo, que no es poca cosa, y es la esposa del Espíritu Santo. Entonces, imagínate la esposa lo que nos puede decir de su esposo el Espíritu Santo. Imagínate la madre lo que nos puede decir de su hijo, e imagínate lo que nos puede decir la hija predilecta del Padre, ¿no? Ella es una escuela de teología y de cristología, de tal manera que cuando nosotros le abrimos la puerta a María, nosotros estamos ingresando a la escuela mariana para el conocimiento de la Santísima Trinidad y de Jesucristo, porque ella es la mejor escuela que hay. Entonces hay quien dice, no, bueno, yo no tengo mucha devoción a la Virgen porque yo más bien directamente con el Señor. Digo, está bien todo eso, pero vas a estar recortado, no porque el Señor sea recortado, sino porque no estás preparado tú en tus materias para poder entender bien el fenómeno de Cristo y de la Santísima Trinidad, si no pasaste primero por estas materias del tronco común, que es la Virgen María. Sí. Es como en el seminario, perdón, con esto termino esta idea, Víctor. En el seminario
A nosotros primero cursamos la facultad de filosofía y después cursamos la facultad de teología. No podemos nosotros empezar con teología si no pasamos por la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es la sierva de la teología, ¿no? De tal manera que nosotros solamente para entender en su momento la teología tuvimos que pasar por la filosofía. Si nosotros queremos entender a Cristo con profundidad y el amor que nos tiene y la Santísima Trinidad, tenemos que pasar por la escuela de María. Esto es así. Si no, no es posible. No. Muchas veces es por desconocimiento quizás. Bueno, vamos en el común de los católicos que somos. A veces desconocemos lo que en realidad es la Virgen. O sea, a veces preguntamos por qué crees en María y lo único que contesta, bueno, es Madre de Dios. Sería suficiente, pero a lo mejor conocer todo esto es creo que lo más importante para poder encontrar este camino. Sí, es correcto. Hay un desconocimiento profundísimo de María y por lo mismo hemos ido desterrando a la Virgen María de nuestras vidas. Hoy en muchas familias ya sacaron a la Virgen María de su hogar y con la consecuente efecto de que se colapsa una familia. Por aquello del demonio. Así es. O sea, con la presencia de María obviamente el demonio no hace... Así es. No es, el demonio sabe perfectamente que donde está María no hay nada que hacer. Va a ser el intento, y vaya que le cuesta trabajo, va a ser el intento, pero definitivamente no tiene efecto alguno la acción demoníaca donde hay la esencia de María. Jamás. Entonces una invitación sería que tuviéramos intronizada a María en casa. Así es. De alguna forma. ¿Cómo podríamos hacer esto, Padre? Yo creo que lo primero que hay que tener muy en cuenta es ver nuestro hogar como un lugar donde, como les digo a veces en los matrimonios cuando los caso, su matrimonio es un asunto de 4. Si ustedes quieren que su matrimonio dure hasta la vejez y todo, hasta que la muerte los separe, su matrimonio tienen que convertirlo no de 2, sino de 4. Tiene que estar necesariamente tú, tu esposa o tú y tu esposo, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Las bodas de Canaán. Así es. Porque si tú no tienes a María en tu casa, no vas a ser capaz de percibir cuando carezcas de. En el caso de la Virgen María, en las bodas de Caná, ella inmediatamente percibió la carencia. Hijo, no tienen vino. Entonces, cuando tenemos a María en nuestra casa, María es capaz de decirle a Jesús, hijo, ya no tienen vino esta pareja de amor, ya no tienen de tolerancia, ya no tienen de escucha, ya no tienen de esto. Y Jesús no le va a decir, pues es que le echen ganas, ¿no? Sino que Jesús va a hacer siempre lo que le dice su madre. Es muy revelador las bodas de Caná y ahí claramente cuando le dice madre y es mujer, ese es un vocablo que utiliza el Señor solamente en momentos muy peculiares. En la cruz. Y cuando lo dijo ahí, cuando le dice a María mujer, no le dice mamá, cuando le dice mujer, la está usando como, en el buen sentido, es la nueva Eva. Entonces cuando le está diciendo ahí, mujer, ¿y eso a ti y a mí qué? Todavía no llega mi hora y esto. Uno pensaría que ahí María se iba a poner en paz y se iba a regresar a su lugar y ya, bueno, pues ni modo, pues no se pudo. No se pudo, no quiso. Sin embargo, no. María inmediatamente dijo, hagan lo que les diga. O sea, me va a hacer caso porque es mi hijo. Entonces la forma es hacer la invitación. Así, primero abrir las puertas para que María sea parte del hogar. Y cuando yo digo abrir las puertas a María, para que ella sea parte de mi familia, como aquí somos 5 miembros, papá, mamá y somos 3 hijos, con María somos 6. O sea, esta familia a partir de ahora somos 6. O sea, ya lo contamos como... Así, ella es parte ya de mi familia. Okay. Cuando lo hago así, parte de mi familia, obviamente ella se convierte en la reina de mi hogar. Y como reina queda entronizada, ¿no? Yo siempre les digo, no se puede entender hoy que un católico o una familia católica no tenga una imagen de la Virgen María. Y qué triste lo que voy a decir, pero hay gente que viene con sus sanjuditas. Sí. Obviamente no tengo nada contra San Judas, pero es un santo, sí, claro. Es un apóstol, pero nuestros hermanos católicos con su ignorancia, y hay que decirlo así, con su ignorancia han convertido los objetos sagrados en amuletos. Entonces es entroniza a la Virgen María.
¿Cómo me convierto yo en la familia que le abrió las puertas? Cuando yo le rezo su rosario, cuando yo me vuelvo devoto, eso es abrirle las puertas a María. Cuando yo, porque no es nada más, pues ya puse una imagen de la Virgen María y ya vámonos. No. Entronizar a María y hacerla parte de tu familia es que todos los días mínimo le rezas su rosario, porque eres un fiel devoto de la Virgen María. Y en ese momento, todo cristiano que se vuelve devoto de la Virgen María, podemos firmar un papel, no se va a condenar. Católico que es devoto de la Virgen María, es prácticamente imposible que se condene. No se puede condenar. O sea, nos están dando una herramienta importantísima. No solamente una herramienta, pues, sino un camino a seguir para buscar la salvación de una manera más simple, ¿no? Sí. Entiendo entonces esta intronización en la familia, en el individuo, porque al final, pues, igual hay gente que está sola. Entiendo que el cambio de nombre nos da una nueva misión. Así es. Entonces, es la pregunta por su nombre. Sí. De hecho, fíjate que acabas de decir algo importante. Cuando uno le abre las puertas a la Virgen María para que sea parte de la familia, eso supone que ya diste un paso anterior. Y el paso anterior es que tú le abriste las puertas de tu propia vida a la Virgen María. O sea, yo primero, antes de hacerla miembro de mi familia, yo primero le abro las puertas de mi corazón para que María entre a mi vida. Yo me vuelvo también, digamos, un seguidor de la Madre Santísima y la hago parte de mi familia, pero la parte fundamental es esa. Y en el momento en que yo me marianizo, entonces es cuando ya tiene otro impacto, ¿no? Claro. De ahí yo, por ejemplo, tomé el nombre de Adolfo María. Mi nombre es Adolfo, pero para fines del servicio del reino, he querido adoptar el nombre de mi madre, ¿no? De la Virgen María, porque todo lo que yo he realizado y que Dios me ha permitido realizar ha sido una obra necesariamente que ha surgido de la Virgen María. Entonces quiero entender que esta cosa de amor de la Virgen lo tocó. Así es. Ok, lo convirtió. Sí. Y es por eso que su misión o sus proyectos tienen que ver con ese amor de María. Así es. Todos los proyectos que yo he encaminado aquí, Dios me bendijo al mandarme a esta comunidad en la que, digamos, la patrona es nuestra Madre Santísima. Entonces ya desde ahí, ¿no? Todos los proyectos que yo he arrancado, siempre incluso los arranco en fechas ordinariamente que son marianas, porque todo lo quiero encaminar en los planes de ella. Y siempre al final de cuentas ella es la que le da la dirección hasta dónde quiere ella que lleguen sus proyectos. Nosotros no, yo simplemente le pongo mi vida, le pongo mis talentos que Dios me dio para su gloria, pero la que se encarga de hacer absolutamente todo es la Virgen María. Por eso de ahí el nombre de Adolfo María. Fabuloso. Sí, entiendo, pues obviamente en la Biblia dice esto, ¿no? Al cambiar el nombre tenemos una misión distinta. Sí. ¿Cuándo adoptó el nombre? Cuando decidimos, yo lo había adoptado en mi vida particular, así lo quise asumir yo, para mi vida particular. Pero cuando nosotros empezamos a incidir con estos proyectos que yo he realizado y entrar a los medios, de alguna manera yo me tenía que identificar con una particularidad, ¿no? En la cuestión de los medios. Y es entonces cuando dije, yo quiero la particularidad que sea María. O sea, me está diciendo exactamente lo que me dijo hace rato. Le abro primero el corazón Así es. a la Santísima Virgen y después lo llevamos a su familia. Entiendo que su familia, del Padre Adolfo, sí, somos nosotros. Así es. Fabuloso. Pues muchas gracias. Sí. Así es. Entonces, ¿cuáles son sus proyectos, Padre? Bueno, pues tenemos muchos proyectos muy interesantes. Este proyecto, yo inicié con una AC, formé una AC. ¿Por qué hice una AC? Porque los proyectos que son netamente evangélicos surgen del corazón de María y surgen del Evangelio. Son proyectos que tienen un impacto social, ¿verdad? Van a venir a beneficiar a un sector de nuestras comunidades. Para que tuviera más impacto, una AC yo tenía que revestirla, digamos, de algo que no tuviera como ese olor a religión. Claro. Tú sabes que para que tenga mayor proyección, una AC, si le pones una connotación religiosa, se cierra mucho el abanico. Sí. Y pues vivimos en una sociedad anticristiana,
en sus ideologías. Y entonces todo lo que huela a Cristo y a todo esto te lo van a bloquear, ¿no? Entonces, por eso este proyecto que yo hice que se llama Iniciativa EFETA, que ya desde el nombre, pues, es el ábrete, ¿no? Iniciativa EFETA surgió con ese fin. ¿Cómo llegar con el Evangelio a diferentes sectores, niños, adolescentes, jóvenes y demás, pero con la raíz profunda del Evangelio y de Cristo y de la Virgen María, pero que no tuviera, digamos, esa connotación religiosa, digo, para las instituciones y demás? No una etiqueta. Así es. Entonces es como surge Iniciativa EFETA con diferentes componentes. Hicimos un centro de formación integral y de valores infantil, que le llamamos así, que no es otra cosa más de que una escuela de teología infantil. Tenemos también un centro de formación de liderazgo cristiano, bueno, ahí no le pusimos cristiano, de liderazgo en adultos, de líderes, en donde lo que formamos es también la conciencia del católico, que se vuelva crítico de la sociedad, ¿no? Establecimos también una serie de campamentos universitarios, que así le pusimos también campamentos universitarios, en donde formamos nosotros a los jóvenes en una estructura financiera. Y a esa palabra de repente hay mucha gente que como que no le puede checar, pero ojo, hermanos, que en la Sagrada Escritura el plan salvífico está hecho en un plan financiero. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola donde el Señor le da unos 5 talentos, a otro 13, a otro 1. Esto es negocio. O sea, negocio en el buen sentido. El ganarte el reino de los cielos es un negocio. Es saber invertir, ¿no? Es saber invertir. Entonces, lo que hacemos con los jóvenes cuando los llevamos a los campamentos universitarios es hacerles notar que su vida la tienen que leer en clave de inversión. Tú como católico joven tienes que ver tu vida como una inversión, de tal manera que tú sabes que cuando tú tienes una moneda, tú tienes un billete o a ti te dan algo que tiene un valor monetario, digamos, tú tienes 2 opciones para hacer con tu moneda lo que tú quieras. Una, lo gastas, o otro, lo inviertes. O sea, te dan 100 pesos y dices, yo me cruzo la calle y me voy a comprar unos salchipulpos y lo que sea, me acabo mis 100 pesos. ¿Qué hice? Me los gasté. Claro. El otro agarra sus 100 pesos y dices, los voy a meter a un curso de guitarra que están dando, voy a dar mi abono y todo eso, lo invirtió. Claro. Esa es una gran diferencia. Entonces nosotros llevamos a los muchachos a que vean su vida en clave de inversión. ¿Te estás acabando la vida? ¿Te estás gastando la vida o la estás invirtiendo? ¿Y en dónde lo puedes medir? Pues en tu escuela, hermano. Entras a clases, das rendimiento en las materias, cumples con tus tareas, estás invirtiendo. Yo voy a clases, pero no me meto a ellas, no hago mis tareas, no me presento, al cabo de todo me van a pasar de año. ¿Qué estás haciendo? Gastándote tu vida, hermano. ¿Qué hacen los adolescentes hoy en el TikTok y demás? ¿Qué están haciendo? Se les está yendo la vida por las vías virtuales y electrónicas, ¿no? No están invirtiendo, están gastándose su tiempo. Entonces, esos campamentos están diseñados para que el muchacho vea su vida en una clave de inversión. Y junto con esto, tenemos nosotros ya el proyecto en la puerta de una academia de artes, en donde queremos formar a los niños, adolescentes y jóvenes en las artes histriónicas, en música, en robótica, en más elementos, ¿no? Y tenemos la clínica de acompañamiento terapéutico, que esa es la que también ahorita estamos ya nada más buscando una sede, un lugar para salir, porque acá estamos en una periferia, pero estamos buscando la sede. Ya vamos a arrancar muy pronto, si Dios nos permite y nos da la gracia. En octubre vamos a arrancar con un diplomado con valor curricular para los psicólogos y los agentes que trabajan en pro de la persona, como psicoterapeutas, o es un llamado también a las personas que han egresado de la Escuela de San Juan Pablo II, que estudiaron tanto la licenciatura como la maestría en Ciencias de la Familia. Todos ellos están invitados a ser parte de esto. Vamos a empezar con este diplomado con valor curricular, lo vamos a dar a partir de octubre, para arrancar también con la clínica y tener ya un grupo de psicólogos que van a dar una dirección y van a aplicar un modelo de sanación a través de la espiritualidad.
Y finalmente tenemos también el tema de nuestra estación de radio, Católicos en Serio Radio, que si Dios nos lo permite, la próxima semana también ya arrancamos con una primer programación. Y todos estos proyectos han salido precisamente por una moción de la Virgen María, hasta donde ella nos quiera llevar, pero son proyectos para que vayamos haciendo tomar conciencia a todos nuestros hermanos. Obviamente la formación doctrinal es esencial, formar católicos críticos, capaces y ser valientes. De hecho, nosotros en Católicos en Serio tengo siempre el lema, y es una frase que a mí me impactó desde siempre, de nuestro Señor Jesucristo: el reino de los cielos es algo que se conquista y solo los violentos lo logran. Entonces, las palabras más apegadas, digamos, al griego es toda esta expresión. El reino de los cielos es algo que se conquista y solo los violentos lo consiguen. Entonces, así es. El católico de hoy tiene que ser violento. O sea, violencia a sí mismo, ¿verdad? Violentar su ego. El Señor claramente dijo: el que me quiera seguir, primero niéguese a sí mismo. Esa es la violencia más grande que hay. El darle muerte uno a su ego son de las cosas más difíciles que hay. Pero si no le das muerte a tu ego, las otras dos cosas no las puedes seguir. Ni cargar la cruz, ni seguir a Jesús. O sea, el primer paso es darle muerte a tu ego. Porque si no le das muerte a tu ego, ya eso de cargar la cruz y de seguir a Jesús. Sí, es más complicado. No. En ese texto específicamente, por ejemplo, cuando menciona esto Jesucristo, obviamente todavía no tiene muerte en la cruz. Así es. ¿Qué significaba en ese momento la cruz? Cuando le dice a los apóstoles tomar la cruz de alguna manera, ya les está mostrando lo que ya les había dicho anteriormente: yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, si ustedes van a ser mis seguidores, no les van a aplaudir, los van a perseguir. Sí. Sus padres los van a denunciar, los hijos contra los padres. Él ya lo había dicho de alguna manera. Entonces la cruz es esa parte de que se dé cuenta el cristiano que quiere seguir a Jesús, que seguir a Jesús no es una cosa de juego. O sea, en este tiempo o eres católico o no eres católico. O sea, ahorita no estamos para las medias tintas. Claro. O sea, por eso de ahí salió lo de Católicos en Serio. Porque hoy, actualmente, definitivamente la única manera de concebir un católico es que sea valiente y que sea capaz de defender la doctrina, la sana doctrina, que defienda los valores, que defienda la liturgia, que defienda la moral, que defienda la Sagrada Escritura, porque hoy está en una terrible crisis todo, ¿eh? Sí. La Sagrada Escritura, la moral, la liturgia, la doctrina, terrible. Todo. Es triste escuchar sacerdotes que han manoseado terriblemente estos cuatro componentes. Han manoseado la liturgia, han manoseado la Sagrada Escritura, han manoseado la moral, han manoseado la doctrina. ¿Y se deberá a? Precisamente por eso, porque no se ha tomado en serio la vida cristiana católica. O sea, no soy capaz de darle muerte a mi ego. Cuando yo le doy muerte a mi ego, me doy cuenta de la grandeza de Dios y de mi pequeñez, y le voy a respetar al Señor su palabra. Yo no tengo por qué manosear su palabra de Dios. Hay sacerdotes, y lo digo con mucha tristeza y pena, pero hay sacerdotes que hacen interpretaciones muy sui generis de ellos. Aquí quiso decir, no quiso decir nada. Yo siempre les he dicho, todo lo que ustedes vean en el Evangelio que dijo Jesús no son opiniones, es dogma. Claro. Cuando Jesús habla es dogma. No te está diciendo, ay, a ver cómo lo ven ustedes esto. No, cuando Jesús hace una afirmación, eso es algo dogmático. Él es el verbo de Dios y es la palabra de Dios. No se puede someter a una opinión. Aquí Cristo como que quiso decir no. Dijo y lo hizo. ¿Verdad? O sea, la interpretación propia no. Sí, no. Así que hoy escuchas en escuelas de teología o en escuelas de Biblia, en donde ya el profesor queriendo innovar y queriendo su ego inflado y todo eso, entonces ya dicen, aquí es un mensaje alegórico, no eran 5,000 hombres cuando hizo la multiplicación de los panes, ese es un lenguaje alegórico, pero pues aquí eran 50 que... ¿Y tú quién eres para estar devastando la palabra de Dios? Claro. Si al Señor se le pegó la gana multiplicar para 5,000 o para 50,000, es un asunto de Dios. ¿Uno cómo le va a limitar en un gran milagro? Claro. ¿Cómo? Sí. Sin embargo, hoy, con la mano en la cintura, escuchas a profesores en escuelas de Biblia que hacen sus propias interpretaciones. Y no. Y lo mismo hables en moral, ¿no? Gente que llega al confesionario y es que un padre me dio permiso de comulgar y estoy en unión libre. ¿Y quién es ese padre para darte permiso? No, tú no te bases en él, básate en el Evangelio. ¿Qué te dice Jesús?
¿no? Sí, sí, sí. Ya no se diga cómo se ha manoseado la liturgia. Sacerdotes que por innovar en la liturgia hacen tanta tontería. Y ahora la quinceañera va a dar la bendición a los chambelanes, y ahora el esposo le va a dar la comunión a la esposa, y ahora, bueno, esas tonterías son una falta de respeto a la liturgia, ¿no? Y a nivel doctrinal ni se diga. Una doctrina manoseada en donde por la falta de estudio, porque también hay que decirlo, hay muchos sacerdotes muy ignorantes, lo tengo que decir. Pero hay muchos sacerdotes ignorantes que cree que porque salió del seminario ya todo se la sabe. No te vuelve a agarrar un libro, o no se pone a estudiar, no se actualiza. No, eso te va a llevar a una terrible ignorancia en donde no vas a... Bueno, hay sacerdotes que han llegado a decir herejías. Hay sacerdotes que con la mano en la cintura en un púlpito han dicho que no existe el purgatorio. Esa es una herejía. Sí, claro. Y una persona hereje queda fuera de la iglesia, Sí. y estás comulgado. Eso siempre ha estado en la iglesia, Sí, sí, sí. pero ahora ya lo han dejado muy relajado. Oye, el padre aquel niega el infierno y niega el purgatorio. Pues está negando un dogma, y el que niega un dogma es un apóstata, es un fulano que está fuera de la iglesia. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hace falta eso. Eso es lo que nos llevó a nosotros, católicos en serio, a empezar a incidir en la vida de los católicos para que se vuelvan católicos críticos, preparados, con fuerza, con testimonio. Entonces la apologética está utilizada aquí, pues, pero no solamente en la cuestión bíblica, vamos, Así es. sino también en la cuestión moral, en la cuestión doctrinal. Doctrinal. Ajá, o sea, Sí. es una apologética más completa, vamos. Y sobre todo, fíjate que es una apologética existencial, es decir, una apologética en la que en la vida ordinaria tú desdices los errores, ¿no? Ajá. Los desdices. Entonces, no hay como este tipo de apologética, ¿no? La apologética existencial, en donde tú te vuelves un apologeta cuando te mantienes firme ante las verdades del Evangelio. Dices, este es un verdadero apologeta. Sí, 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 sí. ¿Verdad? No está lucubrando grandes argumentos, pero su vida, pues, San Francisco de Asís era un gran apologeta. El solo verlo ya contradecía las falsas doctrinas, ¿no? Claro. ¿Sí? Y no hablaba. Y no decía nada, Sí, sí. ¿verdad? No, fabuloso. Entonces, este proyecto maravilloso, gigantesco, se lo demos a la Virgen. Así es. De hecho, arrancamos con esta obra en una misa en la Ciudad de México, en la Basílica. En la Basílica de México arrancamos con una misa, poniéndolo en las manos de María, y le dijimos, Madre, hasta donde tú quieras llevar este proyecto. Y ahorita vamos caminando, bendito sea Dios, vamos caminando hasta donde ella nos quiera llevar, y estamos contentos hasta donde ella quiera llegar. De entre todas estas cosas que mencionó, Padre, ¿a dónde pueden acudir o dónde se inscriben o cómo participamos? Por ejemplo, bueno, son varias cosas, ¿no? Sí. El acompañamiento, decíamos, ¿Terapéutico? ¿es aquí o es en...? Ahorita es aquí. Aquí. Esperemos, estamos ya palabrándonos por ahí con algunos hermanos para poder establecer la sede, digamos, en un lugar concreto. Ajá. Pero hoy ya se puede ir participando de muchas maneras en Católicos en Serio. Métanse a la página, así, catolicosenserio.com. Tenemos nuestra página, ahí van a ver estamos subiendo cursos que yo he dado diplomados. Hay un curso muy bonito que es de escatología. Hay uno de demonología, hay varios, estamos apenas subiéndolos, hay uno que ya se subió, pero ahí pueden meterse a nuestra página, pueden ver también todo lo que tenemos en proyectos para realizar. El próximo 5 de agosto, si Dios me permite, voy a dar la segunda parte de una ponencia que di hace 22 días, cuando la psicología enferma y la espiritualidad sana. Entonces va a ser la segunda parte. Y ahí pueden ver en la página todos los proyectos con los que estamos caminando. Perfecto. Entonces, la forma más fácil es meterse a la página. Meterse a la página, padreadolfomaria.com. Pueden entrar por 3 puertas. Padreadolfomaria.com, todo pegado, padreadolfomaria.com. El otro es iniciativafeta.org y finalmente católicosenserio.com. Ok. Entonces, lo que con los estudiantes que me mencionaba, con los jóvenes, ¿eso igual tampoco es aquí o sí? No, realmente los hacemos en casas de campo, lo hemos hecho en el Bosque de la Primavera, lo hemos hecho en la casa en el Valle de la Misericordia de los franciscanos. Sí, tratamos de sacar a los jóvenes. ¿Esto va dirigido a las universidades Es para todos los jóvenes. Tenemos, digamos, como 2 campos, adolescentes de 12 a 14 años y consideramos ya jóvenes de 15 años, alrededor de 22 y 23 años. Ya después de 23 años hay otros proyectos para jóvenes adultos, digamos. Ya hay otros tipos de proyectos, como son, por ejemplo, esto de
ser parte del CLIAT, que es la clínica de acompañamiento terapéutico y demás. Ok. Pero lo pueden hacer así. O sea, si quieren el acompañamiento psicológico es aquí. Es aquí. Y es ahí que es la parroquia Nuestra Señora de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe. de Santa Paula, ¿verdad? Sí, ahí están los teléfonos, tienen que llamar porque la agenda la lleva la mi notaria y pues desde ahorita les auguro también que a lo mejor los pueden anotar por ahí como en noviembre, porque ahorita yo tengo saturado de aquí a septiembre Ajá. de los pacientes y porque yo nomás tengo determinados 2 o 3 días para ver pacientes, porque no dejo de ser cura Sí, claro, y aquí tengo sí. muchísimas cosas que hacer también. Entonces, por eso abrimos también el espacio para hacer un taller el próximo 29 de este mes, que es un sábado, Ajá. a las 10 de la mañana. Voy a dar un taller que se llama Sanándome del psicólogo y de los fármacos. Ajá. Va a ser un taller que empieza a las 10 de la mañana y vamos a terminar alrededor de las 5 de la tarde. Ok. Es un taller que se va a transmitir también en vivo, para eso hay que registrarse también, ese sí tiene un costo, y la gente que lo va a hacer presencial, pues bueno, va a asistir aquí. Ya. Todos están invitados a participar de ese taller, que es muy interesante porque yo les doy herramientas de cómo se autoconduzcan para que no tengan que ir a acudir con un psicólogo o un psiquiatra. Ah, perfecto. Entonces, bueno, esto es otra cosa. Me llama mucho la atención lo siguiente. Sigue siendo cura, dice, y tiene todo este montón de chamba Sí. y está buscando más. Sí, pues, hombre, yo siempre he sido muy inquieto y no me puedo estar en paz. Esto creo que no sé qué tal quede. María estaba embarazada, su prima Isabel también, y se fue caminando. Así es. O sea, tenía chamba y buscó más. Así es. Sí, María, nuestra madre, hay que quitarnos la idea de verla como la vemos a veces en las imágenes, ¿no? Ajá. Que la ponen así como Sumisa. sí, sumisa, dolorosa y todo eso. No. Hay que enseñarnos a ver a María como una mujer firme, de hierro, con un corazonzote amoroso, pero de hierro, al pie de la cruz, sosteniéndose de pie, que no es poca cosa estar así. Sí, Entonces, claro. María, ¿quieres tú tener una fuerza descomunal en tu vida espiritual? Tienes que agarrarte de la Virgen María. O sea, eso es así, No hay más. ¿verdad? Por eso me llama la atención, que dice, pues soy cura, tengo mi chamba y busco más. Sí, Así sí. es. Y es fabuloso, qué bueno. Me da testimonio de esto que estamos hablando. Sí. Y eso me parece maravilloso, porque al final de cuentas creo que el testimonio es el que al final nos lleva Sí, a creer y a entender de lo que estamos hablando. Pues. es correcto, sí. Sí, entonces es una felicitación enorme. Gracias, Víctor. Y mucho gusto platicar con usted nuevamente. Ojalá que podamos repetir esto. Ya sé que anda Con bien mucho ocupado, ¿verdad? Sí, ya sé. Cuando tengamos la oportunidad lo hacemos, Sí. pero yo siempre, cuando sé hablar de la Virgen María, siempre tendré un espacio para hablar de la Virgen María. Entre más gente conozca estas maravillosas glorias y atributos de la Virgen María, yo estoy encantadísimo. Me consta, yo me acuerdo cuando estábamos en el Teúl, 3 de la mañana hablando, 2 de la mañana hablando de la Virgen, tomando café, comiendo quesadillas. Sí, sí, es correcto. Fabuloso, sí. Muy bien, padre, pues un placer. Muchas gracias, Víctor, por Estamos aquí esperando que siga acá. No, gracias, no nos dé las gracias, al contrario. Muchas gracias que nos permitió, que nos da la bienvenida aquí en su casa y que de alguna forma aceptó pues estar en mi canal con nosotros. Con mucho gusto. Sí, muchas gracias, padre. Entonces, pues estamos listos para despedirnos. ¿Algo que quiera agregar, padre? Consejo especial para los que nos ven? Pues yo creo que yo les diría lo siguiente. A todos nosotros hay muchas cosas existenciales muy importantísimas, pero yo creo que a cualquiera de nosotros católicos, cuando nos preguntan cuáles son las cosas que a ti te gustaría que fueran, o preguntas muy, muy existenciales, son el día de tu muerte y el día de tu juicio. Esos son dos momentos clave para cualquier cristiano católico. Son los dos momentos más importantes que vas a tener, el día que te mueres y el día de tu juicio. Tenemos la fortuna de que si tú lo quieres, puedes tener a la Virgen María a la hora de tu muerte y a la hora de tu juicio. Porque María, cada vez que tomas tu rosario, agarras tu rosario, tú le dices 50 veces que ore por ti ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y María lo toma muy en serio. María estará a la hora de tu muerte y por supuesto que va a estar como tu abogada el día de tu juicio particular. Así es de que hacerse fieles devotos de la Virgen María para que garantices tu, éxito en esta vida, pero sobre todo que consigas el reino eterno. Y el mejor abogado que puede haber. Así es.
Fabuloso. Padre, un favor, ¿nos puede dar la bendición para Con todos mucho ustedes? gusto. Sí, Que el Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca en su corazón y los acompañe para siempre.